Espero que salgamos de aquí muy agradecidos a Dios por su bondad. Estamos exponiendo Isaías 53 los días, primer domingo de cada mes, cuando tenemos el privilegio de compartir la cena del Señor. De manera que hoy vamos allá, estamos casi terminando, y cada vez que uno está terminando una serie como esta, que su corazón se involucra tanto, es como despedirse de un buen amigo, pero es parte de la vida. Busquen Isaías 53:10 en sus Biblias. Leemos el versículo 10 de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, después de Salmos, Proverbios, es entre los profetas mayores. El primero que aparece ahí tiene 66 capítulos, y vamos al 53. Los primeros 40 o 39 tratan mucho de juicio por el pecado de la nación, pero a partir del capítulo 40 hasta el 66 habla de la gracia, el perdón, la restauración. Y alguien dice que Isaías es como una Biblia resumida, porque la Biblia tiene 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos, y los primeros 39 libros de la Biblia son el Antiguo Testamento, y a partir del siguiente libro, el Nuevo Testamento, ya viene consolación, esperanza y la gracia de otra forma. De manera que algunos dicen que Isaías representa toda la Biblia, y en el capítulo 53 encontramos una de las profecías más impresionantes sobre el sufrimiento de Jesucristo. Esto fue escrito, escuche, 700 años antes de que sucediera. 700 años antes de que sucediera. Y la manera en que él presenta los sufrimientos del Mesías es impactante. Por lo tanto, usted va a leer algo aquí impactante. Isaías 53. Y vamos a mirar en un momento todo el capítulo en la manera en que se presenta el sufrimiento. Pero vamos a poner nuestros ojos ahora solamente en el versículo 10 de Isaías 53. Así que si estamos listos, vamos allá y el Señor nos ayude. Dice aquí la palabra de nuestro buen Dios así. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a exponer esta palabra tuya con claridad, con denuedo. En mi inmensa debilidad, ayúdame a ser fiel y a poder traer una palabra que aliente el corazón de mis hermanos al comer la cena del Señor, pero sobre todo a entender bien que el buen plan tuyo tiene dolores y tiene deleites y sigue siendo bueno. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si ustedes ven en la versión que acabamos de leer, otra dice la voluntad de Dios. Otra versión dice Él quiso. Pero en la versión que usamos, 2 veces se dice el buen plan de Dios. ¿Lo notaron? Lo voy a leer otra vez. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Vamos a la última parte. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y me fascina el hecho de que se hable de la vida del Señor Jesús y el sufrimiento del Señor Jesús en el contexto del buen plan de Dios. Porque todos nosotros tenemos una tendencia natural a ver más el mal que el bien, y a contar más los dolores que los deleites en nuestra vida. Es una tendencia natural. De hecho, hay personas que usted le pregunta, ¿cómo está? Y mire, le dice, bueno, aquí en la lucha. En nuestro país se dice así.
Otro dice, aquí pasándola. Y todavía, óigame bien, como decía un hermanito una vez, mire, le voy a decir, no voy a dar más detalles, pero este hermano en otro país, en otra iglesia, para que nadie comience a pensar aquí que pues, yo le preguntaba, hermano, ¿cómo está la situación? Y me decía, aquí como Dios quiere, con esa vocecita. Y lo que él quería decirme no es contento con la voluntad de Dios, sino como Dios quiere, que no es lo que yo quiero, pero no puedo hacer nada. Esa es la inclinación nuestra. Y somos a veces tardos y ciegos para mirar las misericordias y las bondades de Dios con nosotros, y mucho menos el buen plan de Dios. Dios tiene un buen plan, tan bueno como Él es bueno, tan santo como Él es santo. Y nosotros a veces nos quedamos en un detalle y no vemos todo el buen plan de Dios. Isaías nos ha estado presentando una profecía del sufrimiento del Señor Jesús, mostrándonos primero sus penas, su rechazo, la razón de su sufrimiento. Pero ahora nos llevó la semana pasada, o la vez anterior, mejor dicho, a su sepultura. Recuerdan, hablamos del entierro, la sepultura de Jesús, que fue dispuesto por sus enemigos para que muriera entre los impíos en una fosa común, entre dos malhechores, pero Dios tenía el plan de que Él fuera sepultado entre los ricos, en una tumba preparada por un hombre rico para un sepelio rico, y ahí fue sepultado nuestro gran Salvador. Ahora, después de la muerte, ¿qué? Yo sé que esa es una pregunta que nosotros todos tenemos en la mente, o sea, se murió y ahora ¿qué? Bueno, pues ahí no se detiene, la Escritura nos sigue hablando después de la muerte, ¿qué? Dice, así como se profetizó, óigame bien por favor, 700 años antes esto, y así sucedió, así tenemos que entender que va a suceder lo que se dice después de la muerte. Porque si es verdad en lo primero, también será verdad en lo segundo. Aquí se está hablando de la obra del Señor Jesús ya después que murió. Y para mí eso es fascinante. De hecho, yo les voy a hacer una confesión a ustedes, porque estamos en confianza en familia. Si Dios me dijera a mí, mi hijo, ¿qué te gustaría que yo te mostrara? Yo probablemente le pediría dos cosas, nada más dos cosas, no más de ahí. Muéstrame a mi Salvador resucitado y la gloria en la que Él está. Oye, porque eso le cambia la perspectiva a usted. Usted se da cuenta que esto aquí abajo no es todo, que hay mucho más de lo que mis ojos ven. Y eso es maravilloso. Por eso cuando a Pablo se le hablaba de la muerte, él decía, muerte, ¿dónde está tu aguijón, tu punzoña? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque él vio la gloria venidera. Y él dijo, este no es el fin. Esto es solo una transición. Vamos a ver con la ayuda de Dios, en unos pocos minutos nada más, que aquí hay una afirmación de que Dios tiene un plan. Un plan con dolor y deleites y un plan determinado a triunfar. Vamos a ver el plan divino. Dos veces en el versículo 10 de Isaías 53 se dice el buen plan del Señor. La Biblia nos habla claramente que la muerte del Señor Jesús no fue una victoria del mal, no fue algo que se le escapó de las manos a Dios, no fue un error en la vida del Señor Jesús, no fue una imprudencia y una traición de Judas, no fue la victoria de los judíos ni de los romanos. La muerte del Señor Jesucristo fue parte del plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios, métase eso en su mente, el plan eterno de Dios. Las profecías sobre el Señor Jesucristo, como vemos aquí en Isaías 53, fueron solo parte de muchas otras profecías. Para que tengan una idea, Jesús cumplió por lo menos 300
300 profecías en su vida, su ministerio y su muerte. 300 profecías, hermanos. Esto es algo que debe impresionar nuestra alma y llevarnos a admirar la palabra de Dios con seriedad. Algunas de esas profecías. El Salmo 41:9. Iba a ser traicionado por un amigo. Lo sabemos. Zacarías 11:12 y 13. Iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Zacarías 13:7. Iba a ser abandonado por sus discípulos. Zacarías 12:10. Sería traspasado. Y Salmo 34:20. Ninguno de sus huesos sería roto. Si ustedes se dan cuenta, todas estas profecías están asociadas con el dolor y el sufrimiento. Traición, vendido por sus enemigos 30 monedas de plata, abandonado por sus discípulos, traspasado, ninguno de sus huesos rotos porque sería crucificado. O sea que el dolor por el que pasó el Señor Jesucristo estaba absolutamente bajo el control de Dios, que lo profetizó. Imagínense el dolor profetizado y controlado por el Dios Todopoderoso. Las predicciones que hizo Jesús sobre su muerte y resurrección varias veces se lo dijo a sus discípulos. En el libro de los Hechos, nosotros encontramos que Pedro habla al pueblo en Hechos capítulo 2 y le dice: Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. La muerte de Jesús fue planificada por el Padre. En Hechos capítulo 3 dice también: amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Ustedes actuaron en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que tenía que sufrir estas cosas. Yo sé que para nosotros en nuestra mente es imposible entenderlo, porque ¿qué padre aquí quiere causarle dolor a sus hijos? Pero la manera en que Dios ve la vida y hace las cosas es muy distinta a la nuestra. El plan de Dios de redención en el Señor Jesucristo y sus sufrimientos, oiga ahora, fue perfectamente cumplido y ordenado. Escuche a Pedro, primera de Pedro 1, del 18 al 20. Escuche con atención. Ustedes saben, dice Pedro, que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dios pagó un rescate para rescatarnos. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue, ahora, pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. En otras palabras, Dios tenía, como nosotros éramos esclavos del pecado, que pagar un rescate para rescatarnos. Él lo pagó con la sangre de su Hijo. Ese fue el precio, ese fue el acuerdo que Dios en su soberana potestad determinó. Escuche ahora lo impactante de este texto. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, escuche, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Es como que usted diga: Pedro, espérate. Tú me estás diciendo que antes de que Adán pecara, ya Dios había escogido que su hijo moriría en la cruz. Sí. Pero Adán no es culpable de su pecado. Claro que sí, porque él pecó. Pero al mismo tiempo eso ya estaba planificado en el orden de Dios para la redención. Claro que sí. Pastor, a veces yo no lo entiendo, yo tampoco. Pero el hecho de que yo no entienda no quiere decir que no sea verdad. En estos días estaba yo en el aeropuerto de Detroit con mi amada esposa. Y paso por una terminal y veo muchos asiáticos. Hay un paquete. Bueno, en el país le dicen chino a todo, aunque no sean chinos todo. Lo veo todo y wow, ¿y esta gente? Cuando miro un avión que va para Corea. Una tremenda nave. Un avión alto y grande. Y eso despega, hermano, eso dura horas por ahí arriba. Pero alto. Usted de aquí no lo ve.
Pregúnteme si yo entiendo cómo eso se despega lleno de orientales y los bultos que llevan allá arriba. Yo no lo entiendo. Tiene su explicación, pero el hecho de que yo no lo entienda no quiere decir que no sea verdad. El hecho de que yo no entienda cómo Dios ha ordenado todo y cómo Dios dispuso el sacrificio de su Hijo en su debido tiempo, aún antes de que Adán pecara, y cómo Dios me amó a mí y entregó a su Hijo por mí antes de que yo naciera, yo no lo entiendo, pero lo creo porque su palabra lo dice. Dios tenía un plan perfecto y lo ha llevado a cabo en el sacrificio de su Hijo. Ahora bien, ese plan incluye dolor y deleites, por supuesto. Miren el texto otra vez. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Entonces el plan de Dios incluía sufrimiento. Cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, sufrimiento, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, deleites, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Noten aquí de qué estamos hablando. El plan de Dios, a diferencia del plan del diablo, que es devorar y destruir, incluye aflicción, pero incluye victoria, incluye deleite, incluye dolor e incluye deleite. En los sufrimientos de Cristo, vamos a mirarlo en el capítulo 53. Noten el dolor. Isaías 53:3 dice: Él sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando Judas lo rechazó, cuando los fariseos lo rechazaron, cuando la multitud dijo crucifíquenle, ellos lo hicieron, pero eso estaba en el plan de Dios, para él llevar a cabo lo que él quería. En los versículos 4 y 5 se dice: fue herido por nuestras rebeliones, por nosotros. Él fue herido por otro. Él fue condenado y fue crucificado en el lugar de otro. Eso incluye dolor y ese sentido de que sufrí por culpa de otro. El versículo 7: angustiado y afligido, él era como nosotros, y como nosotros debió sentir tanta angustia que dice en Getsemaní, dice la Escritura que en Getsemaní sudó sangre, y esto implica un sufrimiento tan grande, una angustia tan grande que se manifestó por los poros saliendo sangre. Y fue finalmente asesinado en la cruz, sepultado, y no se descompuso, porque al tercer día se levantó de entre los muertos. Cito a Carlos Spurgeon. Me fascina este predicador. Mi Señor sufrió como ustedes sufren, solo que más agudamente, porque Él nunca había herido su cuerpo o alma por ningún acto de exceso como para quitar el borde de su sensibilidad. El suyo fue el derramamiento de un alma entera en todas las fases del sufrimiento a las que pueden llegar las almas perfectas. Sentía el horror del pecado como no podríamos sentirlo los que hemos pecado. Y la visión del mal le afligía mucho más que a los más puros de entre nosotros. En otras palabras, Él sufrió en lugar de nosotros, pero multiplicado mucho más que nosotros. Porque Él era puro y sin mancha y sintió el peso, el dolor, la angustia del pecado. Y mire, muchas de las depresiones que usted tiene, muchos de los dolores que usted tiene, muchas de las frustraciones que usted sufre, muchos de los padecimientos de ansiedad que usted tiene, entiéndame, son todos ellos por causa del pecado, o suyo o de otro. Pero el pecado trae ese dolor, esa amargura, ese pesar, esa enemistad que usted siente contra ciertas personas, no importa que le hayan o no le hayan hecho. Ese es el pecado, y Él sufrió eso sobre sí mismo. Ese es el dolor, pero también un deleite. Ese deleite, miren en qué consiste. Él lo hizo, oiga ahora, para efectivamente, eficazmente salvar a otros. Eso era parte del plan de Dios, y esa es la maravilla. Él puso a su Hijo a sufrir y sufrió efectiva y realmente para justificar a muchos, como dice Isaías 53:11. Para interceder por los transgresores, Isaías 53:12.
Además, para dar una victoria sobre el pecado a aquellos que confían en Él. Hermanos, la muerte de Jesucristo fue dolorosa, traumática, pero al mismo tiempo fue efectiva, porque con el poder que el Padre le resucitó de entre los muertos, Dios ahora empodera y da de ese poder a los que confían en Él, y ellos pueden vencer el pecado y vencer las aflicciones y vencer los dolores que siguen siendo parte del plan de Dios para la vida de ellos. No me quiero ir muy lejos, pero quiero andar de cerca con ustedes. Lo que yo estoy diciendo aquí es lo siguiente: así como el Señor Jesucristo en su vida tuvo un plan que llevó a cabo el Señor, que incluía dolor y deleite, oiga ahora, ese dolor y ese deleite incluía la vida de su pueblo que Él vino a redimir. Él sufrió por su pueblo y Él pudo darle victoria a su pueblo. Por lo tanto, ese sufrimiento y esa victoria también se extienden a su pueblo. Por eso cuando comemos del pan decimos: yo estoy identificado con Cristo, Él es mío y yo soy suyo. ¿En qué? En su muerte y en su sufrimiento, pero también en su victoria. ¿Saben lo que incluye? Esto incluye, amados míos, que el plan de Dios para su vida, el buen plan de Dios para su vida, no le quepa duda, incluye dolores, pero también deleites. Y lo que usted ha pasado, no importa que sea enfermedad, traición, tropezón y cualquier cosa que usted quiera poner, es parte del buen plan de Dios para la vida suya. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Y esto nos lleva a un plan determinado para triunfar. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Mis hermanos, oigan bien. Cuando Dios hace un plan, nadie lo puede frustrar. Nada lo puede frustrar. Algunos hermanos de esta iglesia, como buenos floridianos, salen en cruceros. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero resulta, oiga ahora, que esta es la Florida y el plan es salir por aquí en el crucero y dar una vuelta por acá, pero ahí viene una tormenta. Por lo tanto, ese plan va a tener que ser modificado, porque nadie quiere cruceros cruzados por una tormenta. Entonces, ese plan puede ser frustrado entre los hombres, pero los planes de Dios nunca son frustrados, porque Él es el dueño del aire, del mar, del viento y de todo. Y lo que Él se propone, Él lo hará. Y la palabra de Dios nos asegura a nosotros que Dios tiene un buen plan para nuestra vida. Jeremías 29:11, escúchame bien. Yo sé, dice Dios, tú no sabes, pero yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Aleluya. Igualmente Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual envié. Tú has venido aquí hoy, bueno, porque podía venir. No, Dios te trajo a oír esta palabra porque Él quería que tú oyeras esta palabra, de que tu vida no es un accidente, ni tus planes han sido solamente tuyos. Dios ha estado por encima de eso, llevando a cabo su buen plan en la vida tuya. Habiendo dicho eso, déjenme entrar en unas palabras de aplicación. En primer lugar, si eso es así, nosotros tenemos que entender y repetirnos una y otra vez. Escuche, que todo lo que ha acontecido en mi vida ha sido parte del buen plan de Dios para mí. Todo. Aleluya. Oiga bien, el país donde nací, parte del buen plan de Dios para mí. Los padres de los que nací, parte del buen plan de Dios para mí. Pastor, pues yo no conozco a mis padres.
parte del buen plan de Dios para ti. Tu niñez y lo que hayas pasado ahí, parte del buen plan de Dios para ti. Los abusos que pudiste sufrir, parte del buen plan de Dios para ti. El abandono, parte del buen plan de Dios para ti. La enfermedad, parte del buen plan de Dios para ti. Pastor, yo no entiendo, y tengo que confesarte que yo tampoco entiendo muchas cosas del buen plan de Dios para mí. Pero mira lo que Él hizo. Él dijo, mira, yo tengo un plan de redención. Yo tengo un plan de tener un pueblo para mí. Un pueblo que se ofrezca voluntariamente. Un pueblo al que yo pueda redimir. En este mundo ha entrado el pecado, parte de mi propio plan, aunque yo no soy el autor de esto. Y un pueblo que sirva para mostrar a otros que hay Dios. Ayúdame, oh Dios. Y lo que tú has vivido es parte de ese plan de Dios. Y tú no eres un accidente, una casualidad ni un fracaso. Donde tú estás, como tú estás, eres un instrumento en las manos de Dios. Para que así como por el buen plan de Dios, el Hijo ha sido el mediador y ha sido aquel en quien conocemos al Padre, para que tu vida revele que hay Dios. Dios a veces toma personas como la que vimos al principio, que ni sus padres lo querían, un pedazo de carne sin brazo ni pies, para desde ahí predicar del gozo y la esperanza que hay en Jesucristo. De manera que el que tiene brazo y pie se está quejando porque se le dañó la nevera, salga humillado y se dé cuenta de que hay mucho más todavía y que podemos estar contentos y satisfechos cualquiera que sea nuestra situación. El sufrimiento tiene un papel significativo en los planes de Dios y nosotros no podemos pensar, es que estoy sufriendo porque yo fui tonto. Es verdad que fuiste tonto, pero aún eso estaba en el plan de Dios. Y es verdad que estoy sufriendo porque cometí errores y pequé. También, pero eso también estaba en el plan de Dios. Porque nada escapa al plan de Dios, aunque tú eres responsable de lo tuyo y tienes que arrepentirte de lo tuyo. El sufrimiento nos hace más puros. Porque si yo me quemé al meter la mano ahí, en ese pecado, óigame bien, por un instinto natural yo voy a rechazar eso y no voy a volver por ese camino. Pero eso no es todo. También que Dios puede usar eso para hacerme más como Cristo. Él fue un varón de dolores y tu sufrimiento te hace más parecido a Cristo. Pastor, me engañaron, a él también lo engañaron. Pastor, me escupieron, a él también lo escupieron. Pastor, además de eso, mataron, allí también Cristo padeció igual. Y la Escritura dice, no tenemos, escuchen Hebreos 4, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él puede socorrer a los que son tentados en todo. ¿Tú tienes problema de pornografía? Jesús también. Y peor, si tú tienes mujer, Él no tenía. Pero en los días de Jesús había ramera, había de todo. No, tú eres tentado con la ira, Él también. Tú eres tentado con la codicia, probablemente Él también, Él era pobre. Él fue tentado en todo para socorrernos a nosotros en nuestras tentaciones. Tu sufrimiento también es un medio de disciplina y corrección, donde Dios te llama al arrepentimiento. Y a veces, hermanos, oiga, tenemos que darle gracias a Dios aún por el tropiezo y el pecado que cometimos, porque es que gracias a eso estamos en Cristo. Ustedes y yo tenemos un orgullo tan grande que llegamos a pensar que somos, como dicen por ahí, la única Coca-Cola en el desierto. Yo soy la mejor, yo soy el mejor. No, tu pecado te enrostra y te enseña que tú no eres nadie. Tú eres un pecador, que fuera de la gracia de Dios vas a comer polvo en el suelo. Eso es lo que somos nosotros. Pero a veces Él nos suelta y nos deja en nuestra necedad
Y cuando nosotros nos damos cuenta, como el hijo pródigo, que estamos comiendo comida de cerdo, yo estaba loco. Déjame ir a mi Padre Celestial. Es ese pecado el que te hace no tener más alto concepto de ti que el que tú debes tener. Porque mire, créalo o no, yo se lo digo claramente, usted se cree mejor que mucha gente aquí en este lugar. Y a veces usted ve a los jóvenes de este tiempo llenos de ciertas cosas. Si usted los ve, dice, wow, qué vida. No crea que la suya es mejor. Usted no está allá abajo. Como decía que el siervo de Dios salió de predicar, y cuando llegó había un hombre allí borracho en el suelo que había hecho sus necesidades sobre su cuerpo, hediondo. Y le dijo a los que iban con él, solo por la gracia de Dios, yo no soy ese hombre, pero yo no soy mejor que él. Tú no eres mejor que nadie. Tú has gozado de la gracia protectora de Dios, que no te ha dejado en tu pecado irte más lejos. En conclusión, Dios nos deja en el dolor muchas veces como parte de su plan, para que también ministremos a otros del deleite que hay en Dios, a otros que todavía están en su dolor. Dios te pone alrededor de personas que sufren lo mismo que tú, para que tú les cuentes de que en el dolor hay esperanza, para que tú le puedas decir que en el dolor hay deleite en Jesucristo. Conocí la historia de un hombre que, desde que lo conocí, ha impresionado mi corazón. Richard Wurmbrand, un rumano. Este hombre pasó 14 años preso solamente por su fe en Jesucristo. Y él lo que hacía era que él dormía de día, pero de noche, que estaba más tranquilo, estaba despierto. Y ahí escribía. Y ahí oraba. Y su única condena, la única razón fue creer en Jesucristo. Y después de 14 años, no 14 horas, ni 14 días, ni 14 semanas, ni 14 meses, 14 años preso, salió de allí y fundó un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Búsquenlo para que vean. Apoya a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Pero ese dolor era necesario para que otros en ese dolor encuentren el deleite que hay en Jesucristo. ¿No crees tú que tú pudieras tener una vida más útil a partir de tus sufrimientos y dolores? Claro, hay muchos que necesitan oír tu testimonio. Hay muchos que necesitan saber que tú te has pasado por un dolor, pero en Dios hay esperanza. Hay muchos que necesitan saber que ellos no son los únicos que están sufriendo como tú estás sufriendo. No, en Dios hay esperanza. Y hermanos, tenemos que tener el coraje para contarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Aquel endemoniado, oiga, era el mismo diablo, desnudo, dándose golpes en los sepulcros. Era un monstruo, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y después que el Señor Jesucristo le cambió el corazón, estaba vestido, aleluya, vestido, sentado en su juicio cabal, oyendo a Jesús, le dijo al Señor: Señor, yo quiero irme contigo. El Señor le dijo: no, vete a tu casa y a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Llama a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A los que conocen de tu vergüenza, de tu sufrimiento, cuéntales: Dios me ha perdonado, Dios ha comenzado de nuevo y que espero que Él me guarde. Ora por mí si son cristianos, pero cuenta de tus dolores y tus deleites. Ten una vida útil. Para eso Dios, en su buen plan, te ha hecho pasar por lo que tú has pasado. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque en ti tenemos todo deleite. En ti tenemos también dolores, pero tú nos sostienes, tú eres fiel. Gracias, Señor, por ellos. Te adoramos y te exaltamos con gratitud por todo lo que has hecho y harás, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el nombre de Jesús. Amén.